Muy buenos días y bienvenidos a este canal. Para todos aquellos que aún no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y en el vídeo de hoy vamos a estudiar los contratos que están sujetos a regulación armonizada. Vamos a comenzar con el artículo 19.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, que recoge los contratos públicos que están sometidos a normas europeas especiales, más estrictas y transparentes. A estos contratos se les llama contratos de regulación armonizada y los conocemos como contratos SARA. Para que un contrato entre dentro de esta categoría debe cumplir tres condiciones. La primera de ellas, referida al tipo de contrato, es que debe ser uno de estos contratos: contrato de obras, de concesión de servicios, suministro o contrato de servicio. Referido al importe, debe superar ciertos umbrales económicos fijados por la ley y por la Unión Europea. Y, referido a quien contrata, lo hace un poder adjudicador, por ejemplo, un ayuntamiento, un ministerio o una universidad pública. También incluye contratos subvencionados por estas entidades públicas, aunque lo firme otra entidad. Todo lo referente al poder adjudicador lo tenéis ya explicado en la masterclass que podéis encontrar aquí en este canal, gratuita, sobre la Ley de Contratos del Sector Público. Vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo se refiere a una obra grande. Un ayuntamiento construye un puente por 6 millones de euros. Cumple la condición para ser un contrato SARA, porque es un contrato de obras, supera el umbral, que ahora después estudiaremos, y lo hace una administración. El segundo ejemplo se refiere a un servicio pequeño. Un ayuntamiento contrata un servicio de limpieza por 20.000 euros. Es un contrato de servicios que estaría dentro de las condiciones para ser contrato SARA, pero no llega al umbral, por lo tanto no sería un contrato SARA. Otro ejemplo podría ser un hospital público que compra equipamiento por 500.000 euros. Es un contrato de suministro y supera el umbral, por lo tanto sí se considera un contrato SARA. Por otro lado, tenemos otro ejemplo que se refiere a la concesión de servicio. Una empresa gestiona el transporte urbano de una ciudad. Es un contrato de concesión de servicio y es de alto valor, por lo tanto es un contrato SARA. Y por último, tenemos una fundación privada que construye un edificio y recibe financiación mayoritariamente de un ayuntamiento. Este contrato también puede ser armonizado, aunque no sea directamente el ayuntamiento quien contrata. Estos contratos deben cumplir normas más estrictas, como puede ser publicación en toda la Unión Europea, más transparencia y procedimientos más formales. Vamos con el punto segundo de este artículo 19. Este artículo es básicamente la lista de excepciones, es decir, nos dice qué contratos no se consideran SARA, aunque cumpla un importe alto y sean públicos. No se le aplicará las normas europeas más estrictas. Son los siguientes: programas de televisión y radio. Se refiere a contratos relacionados con contenido audiovisual o radiofónico. Por ejemplo, imagínate que Radio Televisión Española compra una serie para emitir o contrata la producción de un programa. No es un contrato armonizado, aunque cueste millones de euros. El motivo es proteger el sector audiovisual y su funcionamiento específico. Tampoco se consideran SARA los contratos relacionados con defensa y seguridad militar. Se tratan de contratos del ámbito militar según normas de la Unión Europea. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa compra equipamiento militar o contrata sistemas de defensa. No se considera un contrato SARA. Tampoco se considera contrato SARA los contratos secretos o con seguridad especial. Por ejemplo, cuando hay razones de seguridad del Estado. Imaginaros un contrato para sistemas de inteligencia o infraestructuras críticas con información sensible. No es un contrato SARA, pero debe declararse expresamente por la autoridad competente. Tampoco se considera contrato SARA los relacionados con redes y servicios de telecomunicación.
Por ejemplo, contratos para redes públicas o servicios de comunicaciones, como pueden ser instalaciones de red de telecomunicación pública o servicios de comunicación electrónica al público. Este no se considera un contrato SARA. Tampoco los servicios jurídicos especiales. Algunos servicios legales quedan fuera de estos contratos SARA. Por ejemplo, un abogado que defiende a un ayuntamiento en juicio. Tampoco se consideran estos tipos de contratos SARA por las relaciones de confianza y funciones públicas. Los contratos referidos a la protección civil y emergencias tampoco se consideran contratos SARA. Son servicios prestados por entidades sin ánimo de lucro, por ejemplo, la Cruz Roja que presta un servicio de emergencia, o por ejemplo, la Protección Civil que actúa en catástrofe. No se consideran contratos SARA excepto transporte en ambulancia. Ese sí puede ser un contrato SARA. Tampoco se consideran los servicios de transporte de viajeros como contratos sujetos a una regulación armonizada, como puede ser la gestión del metro de una ciudad o el servicio ferroviario público. Y por último, tampoco se consideran contratos SARA las concesiones relacionadas con agua, como puede ser el suministro de agua a una ciudad. Seguimos con el artículo 20, su punto primero, y este texto establece un umbral económico para que ciertos contratos públicos entren dentro de la categoría de SARA. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, concesión de obras y concesión de servicios si su valor es igual o superior a 5.404.000 euros. A partir de ese importe hay más publicidad a nivel europeo, hay más transparencia, hay procedimientos más estrictos y pueden licitar empresas de toda la Unión Europea. Por ejemplo, la construcción de un puente. Un ayuntamiento encarga un puente por 6 millones de euros. Supera los 5.404.000 euros y por lo tanto se considera un contrato SARA. Otro ejemplo sería la construcción de un edificio público, como puede ser un hospital, por 20 millones de euros. En este caso estaríamos hablando de un contrato SARA. O por ejemplo, una empresa que gestiona el transporte público por 10 millones de euros. Es concesión de servicio y se considera un contrato SARA. O por ejemplo, la reforma de un colegio por 1 millón de euros. En este caso no llega el umbral, por lo tanto no es un contrato SARA. No importa quién contrata, si es un ayuntamiento, una comunidad autónoma, etc. Lo decisivo aquí es solo el importe del contrato. Pasamos al punto segundo de este artículo 20, que habla de cómo se aplica la regulación armonizada cuando una obra se divide en varios lotes para intentar no superar el umbral de los 5.404.000 euros. Y establece que no se puede evitar la regulación armonizada simplemente dividiendo una obra grande en trozos, es decir, en lotes, porque si la suma de todos los lotes supera el umbral, es decir, los 5.404.000 euros, cada lote se trata como contrato SARA. Por ejemplo, imaginaros una obra grande dividida en lotes. Un ayuntamiento hace un hospital. El lote primero, que es la estructura, tiene un valor de 3 millones de euros. El lote segundo, que es la instalación, de 2,5 millones de euros. Y el lote tercero, que son los acabados, de 1 millón de euros. En total estaríamos hablando de 6,5 millones de euros. Por lo tanto, supera el umbral de los 5.404.000 euros y por lo tanto todos los lotes están sujetos a regulación armonizada. Pero el texto permite una flexibilidad. Algunos lotes pequeños pueden quedar fuera de la regulación armonizada si cumplen las siguientes condiciones: que valgan menos de 1 millón de euros y que la suma de todos los lotes excluidos no supere el 20% del total. Vamos a ver un ejemplo cuando la excepción es válida. Una obra que cuesta en total 10 millones de euros. La dividimos en lotes y el lote A cuesta 7 millones de euros. El lote B, 2 millones. El lote C, 800.000 euros y el lote D, 200.000 euros. Si sumamos los lotes pequeños, es decir, el lote C y el lote D, sumaríamos 1 millón de euros. Cada uno de ellos es menor a 1 millón.
y 1.000.000 es igual al 10% del total, por lo tanto no supera el 20%. El resultado es que los lotes grandes están sujetos a regulación armonizada, pero los lotes pequeños pueden quedar fuera de esta regulación. Ahora vamos a ver un ejemplo cuando no se puede excluir. Imaginaros una obra total de 8 millones de euros. Se divide en lotes pequeños, en 6 lotes de 500.000 euros, que nos da un total de 3 millones de euros. Esos 3 millones es igual a 37,5% del total. Por lo tanto, supera el 20% y por lo tanto, todos los lotes deben estar sujetos a regulación armonizada. El artículo 21, en su punto primero, se refiere a los contratos de suministro sujetos a una regulación armonizada. Lo primero que tenemos que saber es que un contrato de suministro es cuando la Administración compra productos o bienes, por ejemplo, ordenadores, mobiliario, material sanitario, vehículos, maquinaria, etc. En estos momentos que estoy grabando este vídeo, los umbrales son los siguientes. 140.000 euros si contrata la Administración General del Estado, organismos autónomos y Seguridad Social. Si el contrato supera los 140.000 euros, se considera como un contrato SARA. O 216.000 euros para el resto de administraciones públicas o casos distintos. Hay que tener en cuenta que el umbral de 140.000 euros en defensa solo se aplica a ciertos productos específicos. El primer ejemplo se refiere a un ministerio que compra ordenadores por 200.000 euros. Como supera los 140.000 euros y es Administración General del Estado, es un contrato SARA. El segundo ejemplo se refiere al Instituto Nacional de Seguridad Social que compra material médico por 150.000 euros. También entra dentro del umbral y sería contrato SARA. El tercer ejemplo se refiere a una compra de vehículos que realiza un ayuntamiento grande por 300.000 euros. Supera los 216.000 euros, por lo tanto es contrato SARA. Vamos con el punto segundo de este artículo 21, que explica cómo se aplica la regulación armonizada cuando un contrato de suministro se divide en lotes. La idea clave es la misma que en obras. No se puede evitar el contrato SARA troceando el contrato en partes pequeñas. Como regla general tenemos que si la suma de todos los lotes supera los 140.000 euros o los 216.000 euros, según el caso, cada lote se somete a regulación armonizada. Pero hay que tener en cuenta que algunos lotes pueden quedar fuera de este contrato de regulación armonizada si cumple ciertas condiciones, como puede ser que el valor individual de cada lote sea menor a 80.000 euros. Es decir, la suma de esos lotes pequeños no puede superar el 20% del total. Por ejemplo, un hospital compra material sanitario dividido en lotes. El lote primero cuesta 100.000 euros, el lote segundo 90.000 euros, el lote tercero 50.000 euros. Total 240.000 euros. Como supera el umbral, todos los lotes están sujetos a regulación armonizada. Otro ejemplo sería la compra de material informático. El lote A cuesta 200.000 euros, el lote B 60.000 euros, el lote C 40.000 euros y en total son 300.000 euros. Los lotes pequeños, es decir, el lote B y el lote C, suman en total 100.000 euros. 100.000 euros es igual al 33% del total. Por lo tanto, no se puede aplicar la excepción y todos los lotes entran dentro de los contratos SARA. El tercer ejemplo se refiere a la compra de suministros por un total de 500.000 euros. Se divide en 3 lotes, un lote grande de 420.000 euros y 2 lotes pequeños. El lote pequeño 1 es de 50.000 euros y el lote pequeño 2 es de 30.000 euros. Los lotes pequeños suman en total 80.000 euros, que es el 16% del total. Como cada uno de esos lotes es menor a 80.000 euros, al lote grande sí se le aplica en la regulación armonizada, pero a los lotes pequeños pueden quedar fuera de dicha regulación. Continuamos con el artículo 22, que se refiere a los contratos de servicios sujetos a una regulación armonizada. Un contrato de servicios se refiere a cuando la Administración contrata una actividad en lugar de cosas. Por ejemplo,
el mantenimiento de limpieza, el mantenimiento de la seguridad, informática, etc. Un contrato de servicio será SARA si supera ciertos importes, que depende de quién contrata y del tipo de servicio. Los umbrales en estos momentos que estoy grabando este vídeo son los siguientes. 140.000 euros si quien contrata es la Administración General del Estado. Por ejemplo, si contratan ministerios, organismos autónomos o la Seguridad Social. 216.000 euros para el resto del sector público, por ejemplo, si contrata ayuntamientos, comunidades autónomas o, por ejemplo, universidades públicas. Y 750.000 euros si quien contrata son servicios sociales y específicos. Por ejemplo, un ministerio contrata limpieza por un coste de 200.000 euros. Como supera los 140.000 euros, es un contrato SARA. O, por ejemplo, un ayuntamiento contrata mantenimiento informático por 180.000 euros. Como no supera los 216.000 euros, no es un contrato SARA. O, por ejemplo, un servicio de seguridad que cuesta 300.000 euros. Como supera los 216.000 euros, es un contrato SARA. O, por ejemplo, si se contrata la gestión de ayuda a domicilio por el coste de 500.000 euros, como no llega a 750.000 euros, no es un contrato SARA. O, por ejemplo, si se contrata un servicio de atención social por 1.000.000 de euros, como supera los 750.000 euros, es un contrato SARA. Vamos con el punto segundo de este artículo 22. Este punto es el equivalente para contratos de servicios de los que ya hemos estudiado en obra y suministro. Regula qué pasa cuando un contrato se divide en lotes. El punto primero del artículo 23 introduce un caso especial que se refiere a los contratos que no los firma directamente la Administración, pero que aún así se consideran contratos sujetos a regulación armonizada, es decir, contratos SARA, porque están financiados con dinero público. Un contrato será subvencionado y sujeto a regulación armonizada si está financiado en más del 50% con dinero público, si ese dinero viene de entidades públicas, es decir, de poderes adjudicadores, es de cierto tipo de obra o de servicio vinculados y supera cierto importe. Es decir, aunque el contrato lo haga una empresa privada, si recibe más del 50% de financiación pública y cumple ciertos requisitos, entonces debe seguir la norma SARA, es decir, como si fuera un contrato público. Los contratos incluidos en esta modalidad son los contratos de obras, como son contratos de carreteras, de puentes, hospitales, etc. La condición es que su valor sea mayor o igual a 5.404.000 euros. Y también están incluidos los servicios vinculados a esa obra. Por ejemplo, la dirección de obra, la arquitectura, ingeniería, supervisión, etc. La condición es que el valor sea mayor o igual a 216.000 euros. Imaginaros que una empresa privada construye un hospital cuyo coste es de 10 millones de euros. Un ayuntamiento financia el 70%. El resultado es que más del 50% es público. Por lo tanto, supera 5.404.000 euros. Es contrato SARA aunque lo haga una empresa privada. Ahora imaginaros que una fundación construye un colegio, cuyo coste es de 6 millones de euros. La subvención pública es del 60%, por lo tanto es un contrato SARA. O por ejemplo, imaginaros un contrato de instalación deportiva cuyo coste es de 2 millones de euros. La subvención pública es del 80% y como no llega a 5.404.000 euros, no se considera un contrato SARA. Imaginaros una empresa que contrata la dirección de obra por un valor de 3 millones de euros. Está relacionado con obra pública subvencionada. Como supera los 216.000 euros, es un contrato SARA. O imaginaros que se contrata un servicio pequeño como puede ser un servicio de arquitectura por 100.000 euros. Como no supera los 216.000 euros, no es un contrato SARA. En definitiva, aunque el contrato sea privado, si tiene más del 50% de dinero público y supera cierto importe, se convierte en contrato sujeto a regulación armonizada. Vamos con el punto segundo del artículo 23, que explica
qué normas se aplican a los contratos subvencionados, es decir, lo que tiene más del 50% de dinero público, según quien lo adjudique. Hay dos situaciones. Si contrata un particular o una entidad que no es poder adjudicador, por ejemplo, una empresa privada o una fundación, se aplican las normas especiales de contratos subvencionados. Por ejemplo, una empresa privada construye un hospital y recibe el 70% de financiación pública. Aunque sea privada, debe seguir normas de regulación armonizada. Si contrata una entidad pública que sí es poder adjudicador, por ejemplo, un ayuntamiento, un ministerio, una universidad pública, se aplican las normas normales de contratación pública, las suyas propias, es decir, no cambia nada y siguen su régimen habitual. Por ejemplo, un ayuntamiento que construye un polideportivo. Está financiado en un 60% con subvención pública y se aplica la normativa del ayuntamiento ya que es poder adjudicador. Hay que tener en cuenta que hay una única cosa que siempre se aplica igual, y es quien resuelve los recursos y las medidas cautelares. Esto se rige por una regla específica del artículo 47. Por ejemplo, una empresa recurre una adjudicación aunque el contrato sea especial o subvencionado. El órgano que resuelve el recurso se determina por esa regla común. Nada más por hoy. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta y así podré continuar subiendo vídeos a este canal. En este canal precisamente tenéis una masterclass gratuita sobre la ley de contrato del sector público. Gracias como siempre por estar ahí, al otro lado de la cámara, por acompañarme y os espero en el próximo vídeo.